visita más importante de mi vida. ¿Cuál es la visita que ha caído en tu casa, que ha sido la más significativa para ti? Bueno, de muchas, porque realmente hay de visitas a visitas. Unas pueden ser por familiares, por amigos, por cualquier motivo, pero ¿alguno de ustedes recuerda cuál ha sido una de esas visitas más significativas para ustedes? No ocupo que me lo digan, pero quiero que busquen ahí en su memoria. La del abonero, no creo, ¿verdad? La de los recibos, la del cartero, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, cable, internet, y etcétera, etcétera. No creo que sean muy favorables, ¿verdad? Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre de entrega. Fue un hombre que hizo su ministerio con sudor en la frente y con tierra en las uñas. Y durante su ministerio, Jesús era una persona que le gustaba mucho hacer visitas. Le gustaba ir a las casas de la gente, de los diferentes pueblos, aldeas, comunidades. Vamos al Evangelio de Lucas y veamos cómo Jesús siempre andaba visitando. Lucas capítulo 5, versículo 29. Nos dice que un día Jesús vio a un publicano llamado Leví, le dijo, sígueme. 28, dejándolo todo se levantó y le siguió. Y dice el 29 que Leví le hizo un gran banquete, ¿dónde? En su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y vemos a Jesús conviviendo, visitando a Leví. Algunas ocasiones tú has invitado a alguien a comer, ¿verdad? Y le has dicho, mira, no, pues te espero en mi casa, nos ponemos de acuerdo y para la otra nos vemos en tal casa y así sucesivamente. Pues ese día invitaron a Jesús a comer y él aceptó gustoso. De hecho le llamaban comedor y bebedor, porque dicen por allí que Jesús comía y compartía los alimentos y disfrutaba ese tiempo con la gente. Vean lo que dice Lucas 7:36. ¿Lo leemos juntos? Uno de los fariseos rogó a Jesús, otra vez, espero que lo tengan, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ese fariseo cómo se llamaba? Simón. ¿Se acuerdan qué sucedió en esa casa? Una mujer llevaba perfume y lo derramó sobre su cuerpo, y Jesús fue ungido en la casa de Simón el fariseo. ¿Y a qué fue Jesús a esa casa? A comer. Yo creo que de ahí algunos pastores como que son muy requeridos en sus casas, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a otro ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 38. Jesús tenía una casa que cada vez que iba a Jerusalén, siempre paraba allí. De hecho, pareciera que ahí era su lugar específico para llegar. ¿Alguien recuerda esa casa? La casa de Marta. ¿Quiénes vivían ahí? María. ¿Quién más? Y Lázaro. ¿En dónde estaba ubicada esa casa, alumnos de teología pastoral? En Betania. Voy a hablar con el pastor Daniel para que modifiquen la calificación y si sacó 10 le pongan 11. ¿Ok? Entonces, vemos, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y había un problema en esa casa. ¿Recuerdan cuál era? Jesús estaba compartiendo la palabra y había una hermana estaba cocinando y la otra hermana estaba escuchando.
estaba cocinando, o sea que seguramente Jesús también iba a comer allí. Ok, de veras que Jesús tuvo muchos tiempos para compartir con la gente y los visitaba. Veamos otro ejemplo en Lucas 11:37. Leemos juntos. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. ¿A qué fue? A comer. ¿Cómo estaba lleno de bendiciones el Señor, verdad? No vamos a entrar en detalles. Vamos ahora a Lucas 11:37. Ya lo leímos. Lucas 14:1. Jesús podía comer con publicanos, con pecadores, con gente sencilla, común y corriente como nosotros. Pero también iba a casa de gente importante. 14:1. Leemos juntos. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿A dónde entró a comer? Es obvio, ¿verdad? Pero ¿a qué entró? Lo invitaron a comer. Jesús le gustaba visitar a la gente. Jesús estaba en contacto con las personas y allí les predicaba la palabra, allí conocía sus necesidades, los problemas que enfrentaban. Dice el dicho que el pastor huele a ovejas. Y Jesús pastoreaba en las casas, no solamente en el templo, sino constantemente estaba en contacto con las personas. Lucas 19:5. Esta es la historia de Jesús y Zaqueo. Zaqueo estaba arriba de un árbol tratando de ver a Jesús que caminaba en medio de la multitud. Y vean, a veces a Jesús no lo invitaban, él se invitaba solo. Vamos a verlo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo juntos: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para todas estas personas que hemos visto, la visita más importante de sus vidas fue cuando recibieron a Jesús en su hogar. Yo no sé cuál sea la visita más importante que tú hayas tenido, de algún familiar, algún ser querido, algún hijo. La Biblia nos presenta a Jesús en su ministerio como el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, visitando a la humanidad, viniendo a nuestro encuentro. Dice la Biblia, y habitó entre nosotros, nos vino a visitar. Ese mismo evangelio de Lucas que nos presenta a Jesús visitando, también nos dice que Jerusalén no reconoció la visita más importante de su vida. No valoraron ni apreciaron a Jesús en medio de ellos. Vean lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 31. Lucas 13, 31. Dice la palabra que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, me es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Jesús
habla de una ciudad a la que Jesús vino a ofrecerle su ayuda, vino a ofrecerle su cariño, su protección, su cuidado. Y él se describe como una mamá gallina que cuida a sus polluelos. ¿Han visto ustedes una gallina con sus pollitos? Y ahí vas tú, ¿verdad? Y quieres agarrarlos. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace la gallina? Te pica, ¿verdad? O corre y va cacaraqueando y los pollitos van tras ella. Pero hay muchas gallinas que la primera reacción es picar, proteger a sus polluelos. No sé cuántos de ustedes recordarán los famosos nidos de las gallinas, cómo dormían ellos acurrucados y debajo de esas alas estaban seguros, protegidos del frío, protegidos de los roedores, como los ratones, protegidos de los gatos y hasta de los perros. Dice la Biblia que Jesús fue a Jerusalén con un propósito, que Jesús vino a su pueblo para protegerlos, para brindarles su amor, su cariño, su cuidado. ¿Y cómo reaccionó ese pueblo? Jesús es claro. Lo describe en 3 palabras. Versículo 34. Y no quisisteis. Yo sé que muchas veces Jesús ha visitado nuestra vida. Yo sé que muchas veces Jesús ha tocado a la puerta de nuestro hogar. Pero en cuanto vemos que se trata de Jesús, le rechazamos. No queremos nada con Él. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Mis niños están muy chicos. Es que ya están en la escuela. Es que están en la profesional o no puedo porque se acaban de casar o sus esposas se acaban de aliviar y siempre tenemos una serie de obstáculos para decirle al Señor, no quiero nada contigo. Y Jesús se dio cuenta cuando fue a ese pueblo que ellos no querían nada con Él. ¿Sí o no tú te das cuenta cuando hay gente que no quiere nada contigo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Por el trato, por las reacciones, por esto, por aquello, así, asá. Jesús también era una persona inteligente. Conocía a la gente, a las personas. Y sabía que no querían nada con Él. A veces reaccionamos así ante la visita más importante de nuestra vida. La visita más importante es Jesús llegando a nosotros. Pero a veces gente reacciona así. No quiero nada con Él. Hay una segunda reacción. Lucas 19, versículo 41. Perdón, Lucas 13, versículo 31. No, 19:41, perdón, 19:41. Esta es una segunda observación que Jesús hace de Jerusalén. Pero sucede el día en que Jesús entró, ese domingo de Ramos, que la gente agitaba sus palmas, que la gente tendía los mantos sobre el piso, ese día que Jesús iba montado en un burrito, en un pollino, mientras la gente gritaba, ¡viva Cristo! Deme una J, deme una E, deme una S, deme una U, deme una S, porque realmente la gente estaba rindiéndole tributo a Jesús, echándole porras, reconociéndole como el Mesías, aunque tenían sus conceptos un poco distorsionados. Pero la gente estaba muy emocionada porque Jesús entrara a la ciudad. Y mientras tanto, ¿qué pensaba Jesús dentro de sí? Aquí está escrito. 41. Leemos juntos hasta el 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo,
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos veían a Jesús como un líder mesiánico, pero el mesianismo que ellos tenían era que esperaban a un líder político, a un rey que derrocara a los romanos y que restaurara el reino de David, y que ellos volvieran nuevamente a tener cierta independencia y organizarse nuevamente como una nación. Ellos tenían otras expectativas de Jesús. Pero Jesús durante todo su ministerio estuvo anunciándoles el evangelio, estuvo anunciándoles quién era Él, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿No dice Mateo 1:21, pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados? Pero ellos andaban en otra sintonía. No, hombre, el partido que Él ponga y vamos a hacerle así y de este color y vamos a ponerle el logotipo a las hojas membretadas de las oficinas. Y ya la gente andaba como que pensando en su huesito. Ahí tenemos a dos discípulos que tienen una visión muy, muy diferente. Si así estaban los discípulos, ¿cómo estaba el resto de la gente? Que no había logrado entender quién era Jesús, el propósito de su venida. Jesús dijo en alguna ocasión, allá en Mateo 22:29, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras anunciaban la venida de Jesús y el pueblo ignoraba eso. Dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso fue lo que le pasó a esa Jerusalén. Cuando Jesús los fue a visitar, no lo reconocieron. No supieron identificar, no tuvieron esa sensibilidad para saber quién era Jesús. Ojo, los demonios sí sabían quién era Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con personas que estaban poseídas por demonios? Había quienes le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios, y nos atormentas antes de tiempo? O sea, los demonios sí reconocían a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios, pero la multitud no le conoció. Ante la visita de Jesús, la gente no supo quién era Él. Y eso te puede pasar a ti y a mí con personas comunes como todos nosotros. A veces te puedes topar con algún político, te puedes topar con un artista, te puedes topar con alguna gente de cierta importancia en el puerto o en el país, y pasas como si nada, y alguien te dice, ¿lo viste? ¿Lo saludaste? Pues es que no sabía quién era. Y así reaccionó la gente. Dice el comentarista, ¿verdad? Lo tuvieron y lo dejaron ir, ¿verdad? La tuvo, ¿no? Era suya, dice. Ay, hermano, gracias por ilustrarnos. Y la dejó ir. Así hizo el pueblo. Lo tuvieron, era suyo, muy bueno, pero lo dejaron ir, no lo reconocieron. Hermanos, cuando Jesús viene a nuestra vida, muchas veces le regalamos estas dos cosas que hemos visto. Muchas veces no queremos nada con Él y le regalamos nuestro rechazo. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le queremos. Hubo otro grupo, pues que sí lo vio, le echó porras, pero ni sabía de qué partido era.
Ellos estaban ahí con todo mundo, ¿verdad? Ah, se trata de palmas, dame la más grande. Pero no sabían quién era Jesús, de qué se trataba. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Leemos juntos. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan nos habla de un pueblo que también lo tuvo, pero que no le recibió. Pero también nos habla de un grupo de personas que sí reaccionó de la manera correcta ante la visita más importante de su vida. Dice que a quienes le recibieron y creyeron en él, tuvieron el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo reaccionar ante la visita más importante de mi vida, que es Jesús? Recíbelo, cree en él. Y sin duda esto será la experiencia que cambiará toda tu vida y para toda la vida. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado de Jesús y no sé cómo tú has respondido ante ese insistente llamado, ante esa invitación que el Señor se hace de ir a tu casa, de venir a tu vida, hasta sin que tú se lo pidas. Pero si tú has estado rechazando a Jesús, si tú te has estado negando a creer en Él, yo te invito a que no te vayas de este lugar así, sino que te des permiso de decirle: Señor Jesús, yo creo en ti, quiero dejar de luchar contra ti y quiero recibirte una vez y para siempre. Mi vida te necesita. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, transformó su vida y dijo: no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. No he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y palabras como estas también dijo cuando llegó a la casa de Mateo. Y palabras como estas dijo cuando llegó a la casa de Simón el fariseo y aquella mujer derramó perfume sobre su casa, sobre su cuerpo. Hubo personas en la Biblia que apreciaron la visita de Jesús, la recibieron y creyeron, y eso cambió la historia de sus vidas. Deja que Jesús cambie también la tuya. Puestos de pie, hermanos, entonemos este hermoso canto. De tal manera me amó.